Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso pollo en salsa de 4 chiles, una receta que está verdaderamente bien sabrosa y muy fácil para que la disfrutes y consientas a toda tu familia. Comenzamos. En el molcajete o licuadora agregamos 3 dientes de ajo grandes, le ponemos 7 pimientas dulces, 3 clavos de olor, un cuarto de cucharada de comino, le agregamos una cucharada de sal, recuerda que es al gusto, y lo molemos perfectamente bien. Y este pollito en salsa de 4 chiles te va a quedar bien sabroso. Le ponemos un cuarto de cucharada de pimienta negra molida y lo volvemos a mezclar perfectamente. Prepara esta receta en tu casa, es muy fácil de hacer. Le ponemos un chorrito de agua y lo mezclamos nuevamente. Esta salsa tatemada de 4 chiles o adobo, molecito, como tú lo llames, está bien sabroso que lo puedes disfrutar con la carne que tú prefieras. Y ahora mira, aquí tengo 12 piernas de pollo, yo estoy utilizando piernitas, puedes utilizar la carne que tú prefieras. Le vamos a dejar la piel y le vamos a hacer unos cortes de esta forma. Y mira, este corte se lo estamos haciendo para que el marinado se le penetre y tu receta te quede bien rica. Le agregamos lo que acabamos de moler en el molcajete y mira nada más, créeme que este marinado huele bien rico y esta receta está bien sabrosa que a toda tu familia les va a encantar. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a dejar reposar en el refrigerador por unos 30 minutos y mientras vamos a preparar la salsa tatemada de 4 chiles. Y a continuación, mira, en un sartén a fuego medio vamos a poner a tatemar a 4 chiles anchos y 3 chiles morita, un minuto de cada lado. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los anotes y prepares esta deliciosa receta. Cuando veas que los chiles se van asando, les vamos a ir dando vuelta. Yo este proceso lo estoy haciendo por partes porque no me caben todos los chiles. Primero estoy asando los chiles anchos y el chile morita. Cuando ya están bien asaditos, los vamos a retirar para que no se nos vayan a quemar. Esta receta la puedes acompañar con un arroz rojo, con un arroz blanco, con el arroz de tu preferencia, hasta con un espagueti queda bien rico. Y ahora mira, vamos a agregar los chiles pasilla. Yo estoy utilizando 4 chiles pasilla, los vamos a tatemar un minuto de cada lado. Cuando veas que están tatemaditos de un lado, les vamos a ir dando vuelta. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Y una vez los chiles ya están listos, los vamos a retirar. Y así vamos a asar todos nuestros chiles que nosotros vamos a estar utilizando a fuego medio, un minuto de cada lado. Ahora vamos a tatemar los chiles guajillos. Yo estoy utilizando 7 chiles guajillos que le van a dar un sabor y un colorcito bien rico a nuestra deliciosa salsa de 4 chiles. Esta receta, créeme que es una verdadera delicia y la puedes disfrutar con lo que más te guste. Y una vez que tenemos todos los chiles bien tatemaditos, con la ayuda de una tijera de cocina le quitamos la colita o con tus manos. Si tú gustas, también los puedes desvenar antes de asarlos. Y ahora mira, todos estos chiles los vamos a agregar en el vaso de la licuadora. Yo este proceso también lo voy a hacer en partes porque mi licuadora es pequeña y no caben todos los chiles. Y esta receta la vamos a llevar a otro nivel de sabor. Le vamos a poner una taza de jugo de naranja. Le agregamos 2 tazas de agua purificada. Le ponemos un cuarto de cebolla, media cucharada de sal al gusto y esto lo vamos a licuar por unos 3 minutos para que quede bien licuadito. Una vez que está licuado lo vamos a transferir a otro recipiente y así vamos a seguir licuando todos los chiles que nosotros vamos a estar utilizando. Agregamos el resto de los chiles y le ponemos una taza más de agua. Y lo volvemos a licuar perfectamente y este adobo tatemado de 4 chiles está bien sabroso. Y una vez que nuestro adobo o molecito ya está listo, lo transferimos al mismo recipiente, juntamos los 2 chiles que hemos licuado y créeme que esto ya huele bien sabroso y esta receta de pollo en salsa de 4 chiles es una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y después de unos 30 minutos en una cacerola completamente amplia agregamos un chorrito de aceite y vamos a freír las piernas de pollo que se estuvieron marinando en el refrigerador por 30 minutos y las freímos por unos 5 minutos a fuego medio. Mi cacerola es pequeña, así que las otras piezas que me faltan las puse a freír en otro sartén, más adelantito las juntamos. Después de 5 minutos le seguimos dando vuelta a nuestras piernas de pollo para que no se nos vayan a quemar. También puedes utilizar muslo de pollo si lo deseas, no hay ningún problema. Tapamos y cocinamos por unos 10 minutos.
Después de ese tiempo seguimos dándole vuelta a nuestras piernas para que esta deliciosa receta de pollo en salsa de 4 chiles te quede bien rica, que a todos tus comensales les va a encantar. Y mira, yo no le quité la piel para evitar que cuando el pollo se está friendo la carne se nos vaya a deshacer. La piel del pollo lo protege para que no se deshaga. Si tú quieres quitarle la piel, yo te recomiendo que el pollo lo pongas a hervir para que no se te vaya a deshacer. Tapamos y cocinamos por unos 10 minutos. Después de ese tiempo seguimos dándole vuelta a nuestras piernas de pollo. Esto lo estamos haciendo para que la carne quede bien cocidita y tu receta te quede bien sabrosa para que les encante a toda tu familia. Y mira, te muestro el proceso para que tú sepas cómo se fríe el pollo y para que te quede bien cocidito. Y ahora le agregamos el juguito que sobró del marinado para que todo se llene de sabor. Tapamos y vamos a cocinar por 10 minutos más. Después de ese tiempo, ya casi nuestro pollo está completamente cocinado. Ahora lo vamos a dejar destapado por unos 5 minutos. Después de 5 minutos le vamos a retirar el exceso de aceite o el exceso de grasita que ha soltado la piel. Se lo retiramos completamente y esto es al gusto si tú deseas cambiarlo de sartén, pero aquí mismo está lleno de sabor y esta receta así te va a quedar bien sabrosa. Y le agregamos las piezas de pollo que he freído en otro sartén. En total nos ha llevado unos 40 minutos en freír completamente la carne. Y ahora mira, le vamos a agregar el chile rojo. Yo lo estoy pasando por un colador para evitar que las semillitas o las cascaritas se nos vayan a ir, porque recuerda que solamente los tatemamos, no hemos hidratado los chiles. Si tú los hidratas, bien puedes agregarlos completamente sin pasarlos por el colador y tu receta te va a quedar bien sabrosa. Esta receta de pollo en salsa tatemada de 4 chiles está bien sabrosa, que la puedes utilizar para Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, para tu noche mexicana o simplemente para un antojo. Este cabazo que tú ves aquí lo vamos a desechar. Los mezclamos muy bien y vamos a cocinar a fuego muy bajito por unos 15 minutos para que todos los ingredientes suelten su sabor y tu receta quede bien sabrosa. Recuerda siempre rectificar tu sazón. Y después de 15 minutos a fuego muy bajito, esta receta de pollo en salsa tatemada de 4 chiles ya está lista para disfrutar. Y a continuación servimos nuestra deliciosa receta. Yo aquí la estoy acompañando con un arrocito rojo con vegetales que le da un sabor bien sabroso. Mira nada más. Una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y con su permiso, mi gente bonita, yo tengo que probar este delicioso pollo en salsa de 4 chiles, una verdadera delicia. Créeme que está bien sabroso y el pollito bien suavecito, con el tiempo de cocción exacto para que lo disfrutes y consientas en tu casa a toda tu familia. Y bueno, mi gente hermosa, yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito, felices fiestas y disfruta.